Buenos días, hermanos. Hoy es domingo 28 de junio del 2020 y una vez más pues estamos aquí en este momento especial que estamos dedicando a nuestro Dios para alabarle, para orar, para glorificar su nombre. Él vino a este mundo para darnos vida y darnos vida en abundancia. Y por ello pues es que estamos alegres en esta mañana compartiendo este hermoso momento. El Señor dijo en su palabra: en 6 días trabajarás y en él harás toda tu obra, y el séptimo descansarás para honrarlo. Y aquí estamos para cumplir con este mandamiento, no solamente a través de esta actividad y culto, sino también con nuestra propia vida. Por ello, hermanos, y a todos los que nos escuchan en sus casas, les damos la bienvenida y esperamos que este culto sea de bendición para su alma y que pues pueda ser edificado junto con nosotros, pues la palabra de Dios tiene poder en sí misma para podernos dar esa paz, esa tranquilidad que necesitamos hoy. Por ello, sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio con una pequeña oración. Amén, hermanos. Ahí en sus casas, por favor, inclinen su rostro y hagamos una oración invocando el nombre de nuestro Dios para que Él actúe en nuestra vida y en este culto. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar congregados, Señor, en tu nombre, de esta forma, Padre, haciendo posible esa unidad espiritual que tú también nos has provisto a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tenemos la certeza, Padre, que quienes estamos en este momento de este lado de la cámara, Señor, colaborando para hacer realidad este culto virtual, somos más de 2 y por ese solo hecho sabemos que estás presente con nosotros, así como estás presente, Señor, en las familias, en los hogares de aquellos que nos están escuchando y nos acompañan por este medio. Por ello te pedimos bendición especial para cada una de las familias representadas, Señor, y que este tiempo, Señor, realmente redunde en una bendición especial para todos. Necesitamos, Señor, de ti, te amamos y somos nada sin ti. Solo por ti, Señor, ahora tiene sentido nuestra existencia y por eso te alabamos y te proclamamos Rey, Señor. Te pedimos bendigas también al predicador que nos trae en esta mañana el sermón, el mensaje, Señor, que hoy habremos de reflexionar, porque también necesitamos, Señor, de este pan de vida que tú nos das, que es tu palabra de verdad. Pues te pedimos que tú obres y hables a través de él y que podamos, Señor, disfrutar de este momento de regocijo, de gozo, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Así es, hermanos, pues sin duda alguna, a pesar de la situación que estamos viviendo el día de hoy, pues estamos gozosos, así nos lo pide el Señor. Estad siempre gozosos y oren sin cesar, ¿verdad? En la carta de Primera Tesalonicenses nos hace esta exhortación para que pues podamos disfrutar de esta vida y de esta alegría que viene de lo alto, que no es propiamente de este mundo, pero que es lo que nos hace posible estar en paz con nuestro Dios y con nuestro prójimo. Pues así las cosas, hermanos. Ahora los invito a que podamos leer la lectura bíblica de esta mañana. Hoy vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Espero que ahí en sus casas todos tengan su Biblia, como es costumbre de todo cristiano, ¿verdad? Tener siempre en su mano la palabra de Dios para estar leyendo y contrastando lo que escucha, a fin de verificar que lo que se dice es apegado a la verdad de su palabra. Y dice así, si pueden acompañarme, lo voy a leer en voz alta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una cita bíblica, hermanos, que sin duda el apóstol Pablo nos la presenta de esta forma, porque tenemos adversarios, hermanos, y tenemos adversarios no solamente materialmente hablando en este mundo que va contra los principios y la voluntad de Dios, sino también en el mundo espiritual. Y por ello es importante que no dejemos de reflexionar sobre las advertencias que el Señor nos hace a su iglesia, a su pueblo, en medio de un mundo en donde reina la oscuridad, en donde el príncipe de este mundo es Satanás. Y conscientes de ello, sabemos que la victoria es nuestra, que por encima de ese príncipe es el Señor, ¿sí? Y que el Señor tiene señorío sobre todo el universo, incluso sobre de él. Y en la cruz somos más que vencedores. Y esa es la victoria, y ese es el mensaje de salvación que proclamamos en esta iglesia. Hermanos, pues es momento de comenzar a alabar a nuestro Dios con un himno. Vamos a entonar el himno Firmes y Adelante. Es el himno 567 de nuestro himnario, y pues es un hermoso himno que nos llama precisamente a caminar con la frente en alto, ¿sí?, con la certeza de que Él marcha adelante, atrás y a nuestro lado. Así que, hermanos, disfrutemos de esta alabanza. Amén.
Así es, hermanos. Hermoso himno es este. Él es soberano y Él siempre al frente va. Así es que firmes y adelante, sin temor alguno, que Él nos ve. Ese es nuestro Señor. Es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Bien, hermanos, pues es el momento de ceder este lugar a nuestro hermano que nos va a compartir el día de hoy la reflexión, el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a dejar este lugar a nuestro hermano Hugo Hernández Nevares, quien nos tiene preparados un sermón que sé que va a ser de edificación y de buen provecho para cada uno de nosotros. Nuestra alma anhela y tiene sed de Dios, y es el momento de tomar de esa agua viva que desciende del cielo, de ese pan de vida que el Señor nos ha legado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y pues vamos a dejar este espacio a nuestro hermano. Que el Señor le bendiga y vamos a orar por él. Bendito Dios, gracias te damos por este momento tan precioso. Queremos poner en tus manos a nuestro hermano Hugo Hernández, para fin de que pues sea a través de su palabra, de su estudio, Señor, que tú nos hables, que nos comuniques tu verdad, que nos fortalezcas, que nos edifiques, Señor, y que nos des esas fuerzas, esa fortaleza que necesitamos para caminar, Señor, en medio de un mundo que cada día se aparta más de ti, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Tú has dado tu vida por nosotros y queremos, Padre, que con ese mismo amor, Señor, pues hoy te manifiestes a través de tu palabra, a través de nuestro hermano Hugo, y que pues tú seas el que nos comunique a través de él lo que tú quieres que conozcamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Buenas tardes, hermanos. Es grato volver a comunicarme con ustedes en este día. Para mí es muy importante lo que implica este día, porque quisiera comunicar algo que he estado pues pensando todo este tiempo sobre lo que está pasando en nuestro mundo. El tema aparentemente no podría decir cómo hablar de eso. Bueno, pues sí, hablar de eso, es decir, hablar del león rugiente. Porque definitivamente esos tiempos son los tiempos del león rugiente. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues en Primera de Pedro hay un texto del capítulo 5, versículos 8 al 9, que dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Ese texto es muy importante, porque dice aquí: en todo el mundo hay padecimientos a causa del león rugiente. Por eso tenemos que considerar, ¿qué es esto del león rugiente? Pues el león rugiente es una manera de hablar del diablo. Y hay que hablar del diablo. Aunque parece algo contrario a lo que necesitamos, casi siempre tratamos de hablar de Dios. Pero yo pensé que era bueno hablar del diablo.
¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que considerar es la naturaleza de ese león rugiente. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos del maligno. Ahí tenemos algo que decir del diablo. Su naturaleza es una naturaleza maligna. Maligna. También podemos hablar de su carácter. ¿Cuál es el carácter del diablo? Bueno, pues el Señor lo dijo muy claramente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, aparecen las palabras del Señor cuando dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El carácter del león rugiente es homicida y mentiroso. ¿Cuál es el plan de acción de este león rugiente? Pues el plan de acción es muy interesante. A él le gusta subvertir, desvirtuar y pervertir la realidad. Así trabaja. Y eso lo hizo desde el principio. Cuando leemos en Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, si lo leemos con cuidado, a partir del versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta. Y no se confundan, porque eso de que diga serpiente y luego diga león, no es el problema. El problema es que tenemos que ver cómo la Biblia habla del diablo. Dice aquí que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no coman de todo el árbol del huerto. Ahí está la primera cosa que el diablo hace: subvertir. ¿Qué quiere decir subvertir? Perturbar la normalidad. ¿Cuál era la normalidad? Pues lo que Dios había pedido que los hombres hicieran, ¿sí? Que respetaran su mandamiento, no coman de ese árbol. Pero ahí está la cuestión, ¿sí? Él fue a subvertir la realidad de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán. Ahí está el segundo paso. Ese segundo paso es desvirtuar, es decir, quitar la virtud, ¿sí? O el mérito a las palabras de Dios, al mandamiento de Dios. Dice: sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. El tercer paso: pervertir, es decir, transformar algo en malo o vicioso. Ese fue el tercer paso de su plan. Aquí tenemos algo que se convierte en un principio y que en nuestro tiempo está latente ahí. Es más, está manifiesto, ni siquiera latente, podría decir está manifiesto. La idea de que combinar el bien y el mal, hacer una mezcla de bien y el mal, implica superioridad. Ustedes pueden ser superiores si mezclan el bien y el mal. Pero miren, la Biblia lo que dice de esto, la Biblia dice que la mezcla del bien y el mal es el pecado. Entonces, definitivamente creo que tenemos que abrir nuestros ojitos a un hecho. La mezcla que el diablo intentó desde el principio y que lo hizo caer a él mismo y que le hizo pervertirse, fue exactamente eso, la mezcla del bien y del mal. ¿Por qué? Porque él pensó que podía ser superior si hacía esta mezcla. Pondré mi trono por sobre el trono de Dios, dijo. Ese pensamiento de superioridad lo manifiesta todo el tiempo y todavía hoy invita a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo a que hagan lo mismo, que busquen la superioridad. ¿Pero con qué objetivos? ¿Por qué busca esto? Pues lo dice la Escritura. Dice en Juan 10, y son también palabras del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces,
¿Cuáles son los objetivos del diablo? Del león rugiente. Fíjense, robar. ¿Qué puede robar? Todo lo que se puede robar en este mundo. Desde la tranquilidad de las personas, robarles su bienestar y robarles, lógico, su espíritu, robar su alma. Matar, lo estamos viendo. La violencia crece y crece de una manera increíble. La violencia nos está apabullando, pero también se habla de destruir. Lo que el diablo quiere, pues entonces, es robar, matar, destruir. ¿Cuál es su estrategia? Sigue una estrategia muy interesante. Si ustedes se fijan, la lectura que hicimos de Génesis crea primero un problema. Problematiza la vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que surja una necesidad en las personas. Crea la necesidad. Pero luego ofrece la solución. ¿Para qué? Para que las personas deseen lo que Él ofrece como solución. ¿Sí? Es decir, que lo que Él ofrece es una solución a la necesidad que Él mismo produce. Pero ¿qué intenta también con esa estrategia? Enmascarar la intención que Él tiene. En otras palabras, lo que enmascara es lo que nosotros decimos el garlito. Por eso cuando decimos no hay que caer en el garlito, lo que estamos diciendo es cuidado porque hay una trampa atrás de esto, no caigas en el garlito. Pues el diablo tiene sus garlitos que presenta, ¿no? Pero muy protegidos por lo que él considera que es la solución a un problema. Por fin, lógico, con esta estrategia, logra sus objetivos. ¿Cuáles objetivos dijimos que eran? Robar, matar y destruir. ¿Qué tiene que ver todo esto con la situación mundial actual? ¿Sí? Muchas personas piensan que eso no tiene nada que ver. Lo que ahora sucede es totalmente nuevo. Es historia nueva. Pues no, resulta que no es historia nueva, es historia muy vieja. El diablo ha estado trabajando por siglos con ese sistema y no le ha fallado. Le ha dado muy buenos dividendos. Por eso tenemos que considerar qué es el problema de nuestro tiempo que él presenta. ¿Sí? ¿Cómo se presenta el problema? Pues dice que la pandemia del coronavirus ha provocado la interrupción brusca de los procesos socioeconómicos del neoliberalismo salvaje, la globalización financiera a nivel mundial. Todo eso, ¿sí? Todo eso también tiene sus argumentos diabólicos, ¿sí? Pero ahora él lo presenta como un problema. No, eso no es el problema de nuestro tiempo. Por eso es que a él le interesa tanto que perdamos de vista la historia. Porque él toma aquello que él mismo ya hizo y lo considera como un nuevo problema. Y claro, si es un problema, entonces él presenta la solución. ¿Y cuál es la solución que él presenta? A mí me pareció esto muy interesante cuando empecé a investigar. Bueno, resulta que él está presentando una solución basada en el capitalismo. Capitalismo en inglés. Y en español, felicitalismo, lo podemos traducir. ¿Y cómo se define eso? ¿En qué consiste? Bueno, pues es un sistema económico, una filosofía sociopolítica y un paradigma de desarrollo humano en un desarrollo sostenible que pone, fíjense qué interesante, pone como primacía la felicidad. ¿Sí? La felicidad, el bienestar y la libertad. Qué interesante. ¿Sí? El capitalismo o felicitalismo habla de felicidad, de bienestar y de libertad. ¿No les parece eso un poquito raro? Que el capitalismo hable de esas cosas ahora disfrazado de bienestar, de felicidad, de libertad. Pues a mí en lo personal me hizo pensar mucho. ¿Y saben por qué? Porque esto del felicitalismo me llevó a considerar las bienaventuranzas. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Felices o bienaventurados, ¿se fijan en eso? Esa es una palabra que usan, ¿no? Las bienaventuranzas. Dice, felices los que tengan conciencia de que están en problemas espirituales, o los pobres de espíritu, como lo dice. ¿Sí?
Felices los que reconozcan su necesidad espiritual. Felices los que busquen la solución en Dios. Es lo que están diciendo las bienaventuranzas. Pero fíjense que el capitalismo lo que dice, que todo eso que tenga que ver con felicidad, ellos lo ofrecen. Todo aquello que tenga que ver con bienestar, ellos te lo ofrecen. Y todo aquello que tenga que ver con libertad, ellos te lo ofrecen. ¿No te parece raro? ¿No te parece contradictorio? A mí me pareció muy contradictorio. Bueno, pero no solamente eso, presentan otro problema más. La superpoblación mundial. Se considera que somos muchos, que el mundo no tiene cómo solucionar, ¿sí?, el problema de alimentación, el problema de espacio vital y todo, y están echándole la culpa al crecimiento inmoderado de la población mundial. Ese es el problema. Eso están diciendo. ¿Y cuál es la solución? Pues dicen que la pandemia del coronavirus se considera una oportunidad para reducir la carga poblacional que soporta el planeta Tierra. Fíjense qué interesante, ¿no? Ellos dicen, qué bueno que vino esto. Y saben, lo peor es que el otro día vi a un hermano, si se le puede llamar hermano cristiano, diciendo que eso venía de Dios, que el coronavirus era una bendición divina. Y yo me quedé pensando, ¿cómo está la cosa? ¿De veras el coronavirus es una bendición? ¿Que ha matado no sé cuántos miles de personas en el mundo? Simplemente aquí en México ya llevamos 25,000 o más de 25,000 personas muertas. ¿Eso puede llamarse una bendición de Dios? Pues francamente yo no lo puedo aceptar, ¿sí? Yo lo que estoy viendo aquí es que hay una cuestión, y ya ha sucedido en la historia de nuestro mundo, ¿sí? La famosa eugenesia, que significa bien hacer, y que se considera una ciencia que permitiría modificar, mejorar los rasgos hereditarios de la especie humana, ¿sí? Eso es la eugenesia. ¿Y saben cómo se ha manejado? Con la idea de crear el superhombre. Entonces, en este momento, lo que se está manejando es un suprahumanismo, la idea de que el hombre puede llegar a ser superior a lo que ahora es. ¿Sí? Qué interesante. Y fíjense que ahora el hombre tiene con qué realizar cambios drásticos en la naturaleza física del hombre. En la naturaleza podríamos decir, pues ¿cómo le podríamos llamar? Porque ya no es precisamente nada más la naturaleza física, sino también en un momento un cambio radical en su forma de pensar y de ser. Y tiene poder para ello. Ahí hay 3 cosas que quisiera mencionar. La nanotecnología. Ahora resulta que aún con pequeñas cosas que se crean, ¿sí?, pequeñísimas cosas que se crean a nivel de milésimas de milímetro, se producen ahora aparatos que tienen fuerza como si fuera de bulbos, ¿verdad? Los antiguos bulbos. No, ahora son cosas tan pequeñas que solamente pueden verse a través del microscopio. Y una cosa más, la biotecnología. Eso es muy interesante, ¿sí? Porque es una ciencia que maneja elementos totalmente vivos, ¿sí?, que tienen que ver con vida, ¿sí? No es que la produzcan, sino que la manejan, la manipulan. Y miren, tan es así que si consideramos la cosa como va hasta este momento, ya ha habido clonación. ¿Se acuerdan allá por aquellos años, creo que fueron los 60, la clonación de una ovejita? Creo que ahí empezó todo, ¿no? Nadie creía que era posible clonar a un ser vivo, pues resulta que clonaron a una ovejita, ¿sí? ¿Qué más podemos considerar? Bueno, ahora existe la robótica y ya vemos robots que en un momento dado, ¿verdad?, hablan, contestan a preguntas. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces eso nos debe llamar mucho la atención, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están manejando cosas que hace algunos años eran imposibles y que tienen que ver con las tendencias de nuestro tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Sencillamente por esta razón. Miren, con este razonamiento tendríamos que considerar la intención. Si para llegar a nuestros fines debemos eliminar al 80% de la población,
no vacilaremos un solo instante. ¿Quién dijo eso? Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. ¿Y quién es este hombre? Bueno, pues, muchos, ¿verdad?, lo sabemos. Fue el líder del movimiento o del Partido Obrero Social Demócrata de Rusia, ¿sí? Un bolchevique. Por allá en 1917 se fundó este partido y fue lo que produjo la Rusia comunista. ¿Sí? Entonces, con esta mentalidad, imagínense, si se trata precisamente de primero borrar a medio mundo, como podemos decir, y después sustituir ese medio mundo con robots que sirvan de una manera inteligente, pues creo que quienes piensan en el control, ¿verdad?, les parecía una idea muy interesante. Ahora bien, otro problema. El problema número 3 que quise considerar es: la pandemia del coronavirus ha venido a reforzar una división faciosa, globalistas, patriotas, de las posiciones político-económicas de los países en el mundo. ¿Sí? Se considera que ese es un problema a resolver. ¿Por qué? Porque ahora hay dos facciones. Olvídense de izquierdas y derechas, eso ya pasó de moda, ya no se maneja, ¿sí? Ahora lo que se maneja es globalistas y patriotas. ¿Y cuál es la solución? Bueno, hasta el momento, hasta donde yo sé, esa solución está en camino. No está dada, está en camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una lucha actual. La lucha actual, y lo vimos en televisión, y lo vemos en televisión, y lo vemos en los medios de comunicación, los globalistas contra los patriotas. ¿Sí? ¿Ustedes han visto esto en la televisión? Lo más probable es que sí. En Estados Unidos fue terrible, ¿no? ¿Sí? Muertes y trancazos por todos lados. ¿Por qué? Porque se está luchando con las ideas, se está luchando con esta idea de que los globalistas están en contra de los patriotas. ¿Los globalistas qué pretenden? Bueno, según eso, los globalistas pretenden mantener el sistema globalización financiera, lo que es el sistema imperante, ¿sí?, pero con una variante. Ellos pretenden que haya un gobierno global. ¿Sí? A ese movimiento que están haciendo se le llama el nuevo orden mundial. Está en marcha. Ellos quieren imponerlo. Y quizá las iglesias, pues, no saben mucho a veces de eso, ¿no? Pero hay que saberlo. Lo que se está dando en nuestro tiempo es eso, ¿sí? Una búsqueda del poder globalizante. Pero por eso están del otro lado los patriotas. ¿Y qué es lo que prefieren los patriotas? Bueno, ellos prefieren la defensa nacionalista de sus países y la creación de zonas de influencia. Para ellos ya la globalización ya no funciona. Ellos lo que quieren es que haya zonas de influencia multilaterales, o también lo que se le llama ahora el multilateralismo frente al globalismo. Así funcionan las ideas ahora. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta eso a los cristianos? Porque tenemos que pensar, estamos aquí, no podemos brincar fuera de esto. No podemos decir como aquel que una vez dijo: por mí no hay problema, si el mundo se acaba yo me voy para Yucatán. No podemos hacer eso, no podemos salir de esto. ¿Sí? Nos afecta, miren, y aquí es precisamente donde tenemos que entenderlo. Aquí es donde está el garlito, lo que decíamos, el diablo esconde el garlito, la trampa, esconde aquello que no quiere que nosotros veamos con claridad. ¿Sí? Fíjense, nos afecta porque puede dividirnos en base al pluralismo de opiniones ideológicas. Si los cristianos caemos en el garlito, vamos a estar defendiendo una de las dos posiciones. Y eso ya me pasó a mí, es una experiencia propia. Ya me pasó. Se puede dar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? La violencia en base al pluralismo de opiniones ideológicas, o sea, no solamente división, sino violencia. Porque si fuera solo cuestión de discusiones, bueno, pues no estaría, ¿verdad? No estaría tan mal, podríamos decir. Pero espérenme, se puede llegar a la violencia. Porque las ideas, las ideologías, tienden precisamente a llevarnos a la violencia. ¿Cómo nos afecta todo esto a los cristianos? Pues nos afecta
si no vemos el enmascaramiento que se está haciendo, o el garlito, ¿sí?, que está atrás de todo esto. Acuérdense, el diablo usa un garlito, un engaño, pero no lo pone a los ojos, ¿verdad?, visible, no, sino que lo pone cubierto con la idea de que se está resolviendo un problema, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo nos afecta? División en base al pluralismo de opiniones ideológicas, lo primero, ¿sí? Estas cosas, ¿sí?, nos pueden dividir. ¿Por qué? Porque los cristianos podemos irnos a uno o al otro bando, ¿sí? Tuve una experiencia de esto ya. Pero fíjense, no solamente es la división, también se puede dar la violencia en base también a este pluralismo, ¿sí?, de opiniones o de ideologías. ¿De qué otra manera? Bueno, pues si somos indiferentes a las decisiones tomadas en los ámbitos políticos, socioeconómicos, pues también, definitivamente. Cuando decimos, es que no debemos interesar, los cristianos no tenemos por qué meternos en esas cosas. Bueno, definitivamente es una forma, ¿sí?, de indiferencia que nos puede perjudicar. 4. Indiferencia o violencia, ¿sí?, en base a doctrinas o creencias erróneas. Porque es una cosa muy interesante. Hoy mismo hay iglesias defendiendo creencias que están apoyando la situación en el mundo, ¿sí? Están apoyando de alguna manera lo que se está dando por no entender lo que está atrás de todo esto, ¿sí? Entonces, consideremos, no, es que no es cuestión de creencias, no es cuestión de creencias. Y lo voy a ver de esta manera. En Primera de Pedro, ¿sí?, fíjense, el texto que leímos, lo que dice al principio, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también dice, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Menciona tres cosas a la que nos invita el Espíritu de Dios a considerar aquí. Sean sobrios. Sean sobrios. ¿Qué quiere decir eso? Pues ser sobrio es ser circunspecto. ¿Qué quiere decir eso? Mirar a nuestro alrededor. Eso quiere decir ser circunspecto. Fíjate lo que está pasando a tu alrededor. Y también prudentes. No des un paso sin considerar lo que está sucediendo realmente, ¿sí? Eso es lo que se nos pide, ser sobrios. Pero también velar. Velen, dice. ¿Qué quiere decir velar? ¿Qué hace un velador? Pues cuando menos hace esas tres cosas. Vigila. Ser vigilantes de lo que está pasando. Custodiar. ¿Sí? Proteger. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que se nos pide, ¿sí? La tercera cosa que se menciona, la cuarta cosa que se menciona es resistan firmes en la fe. Resistan firmes en la fe. La pregunta es, ¿cuál fe? Porque en nuestro tiempo hay muchas fees. Dentro del mismo cristianismo, o lo que podemos llamar el cristianismo, hay muchas formas de entender la fe. Hay muchas consideraciones de la fe. Y por eso vemos que eso está lleno de grupos por aquí, grupos por allá, formas de pensar, esto por acá. Y cuando uno se sienta a platicar con los hermanos, de pronto se da cuenta de que no hay un acuerdo en muchas cosas. Entonces la pregunta es, ¿cuál fe? ¿A qué podemos referirnos como fe? Bueno, miren, la respuesta está en Judas, un librito muy pequeñito, el último antes de Apocalipsis, que dice, amados, por la gran solicitud que tenía para escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Fíjense cómo lo dice. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿A qué fe se refiere? Pues yo no encuentro otra respuesta que en la misma Escritura. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, lo dice,
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y voy a enfatizar esto: se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué lo enfatizo? Porque en un momento anterior había precisamente yo invitado a que consideraran esto, que en Mateo, ¿sí?, en el Evangelio de Mateo, cuando hubo una confrontación de Jesús con los judíos, dice que estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos, claro, le dijeron: de David. Pero él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Fíjense, ¿sí? Fíjense en esto, es muy importante, porque está basado en un salmo, el Salmo 110:1. Yahvé dijo a Adonai: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese texto es el que toma el Señor para confrontar esta idea que tenían los judíos de que el Mesías era hijo de David. ¿Sí? ¿Se fijan en esto? Y él dice: entonces, ¿cómo es que David le llama Señor en la Escritura, en el Espíritu? Eso es muy importante, porque todavía hoy hay quien espera al Mesías. Y todavía hoy hay quien apoya que esos que todavía esperan al Mesías están en lo correcto. Triste, triste. Bueno, pues ahí tenemos que precisamente por eso hay que entender que estamos en una situación delicada. ¿Por qué? Porque queramos o no, vamos a tener que enfrentar la situación. Y quizá nuestras posiciones al defender van a ser atacadas. ¿Sí? Y cuidado, porque muchos pueden decir: no, es que eres egoísta, no te gusta que te ataquen el ego. No, al ego no se le puede atacar. El yo no puede ser atacado. Lo que se nos ataca es la autoestima. Porque si nosotros no estamos realmente conscientes de quiénes somos, nuestra autoestima es la que puede estar, ¿verdad?, siendo puesta en tela de juicio. Pero miren, tenemos que tener por eso un autoconcepto muy definido, ¿sí? Una imagen mental clara de quiénes somos como cristianos. La segunda cosa, autogestión, es decir, una imagen mental muy clara de cómo se llega a eso que somos. ¿Cómo se llega a eso? Hay personas que todavía no saben cómo se llega a ser cristiano y están en las iglesias cristianas. ¿Sí? Y tercero, autocontrol. Una imagen mental muy clara de cómo nos examinamos y verificamos nuestra identidad. Tenemos que someternos a examen y ver si realmente, como dijo Pablo, examínense para que vean si están en la fe. ¿O no saben que quienes están en la fe, si tienen una experiencia muy especial? Cristo está en ustedes. Porque si Cristo no está en ustedes, ¿dónde está su salvación? Entonces es tiempo de considerar con mucho cuidado, porque lo que se nos viene encima es muy fuerte y tenemos que estar muy conscientes de ello. ¿Sí? Entonces por eso, sí, fíjense, podemos identificar las cosas si realmente lo tomamos en consideración desde la Escritura. La fe está fundada en la unión de complementarios, ¿sí? Es decir, en algo que es legítimo. El pecado está fundado en la mezcla de contradictorios.
Por eso puede ser legalizada, el pecado puede ser legalizado, pero nunca puede ser legitimado. Y para esto les voy a poner un ejemplo. Un hombre lleva un diamante, ¿sí?, a vender. Y entonces, lógico, el que lo va a comprar, conocedor de los diamantes, lo examina bien. Y se da cuenta, pues, que es un diamante. Pero entonces le dice al hombre, bueno, magnífico, esto es un diamante, pero muéstrame, por favor, ¿sí?, el papel que diga que usted es el dueño de esto. Y el hombre dice, no lo tengo. Y entonces, claro, ¿sí?, el joyero dice, pues no, porque yo no compro cosas robadas. ¿Qué es lo que estaba en juego? ¿La legitimidad? No, lo que estaba en juego es la legalización. No confundamos. Se está haciendo mucho por legalizar el pecado, pero lo que no se puede hacer es legitimarlo. Y miren lo que dice la Escritura: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y dijo el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese es el problema. El problema de nuestro tiempo es ese. ¿Hay fe? ¿Está la fe de Jesús presente? ¿Realmente entendemos lo que significa eso y estamos dispuestos realmente a unirnos a eso? A no dejar que seamos vencidos por la idea de que esto puede ser posible, esto puede ser legal, esto puede hacerse. Estamos en un problema muy serio de nuestro tiempo, ¿sí? Pero claro, como cristianos, confiamos totalmente en que el que se ha sentado a la diestra del Padre vencerá al león rugiente. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Pues agradecemos a nuestro hermano Hugo Hernández por este profundo mensaje que nos ha dejado el día de hoy, en extremo interesante, ya que nos llama a una reflexión, a una autocrítica respecto a nuestra posición como iglesia en un mundo que no es nuestro mundo. Sed sobrios y velad, son dos expresiones que él nos ha referido en este mensaje y que pues nos llama a un alto grado de conciencia, sin duda alguna. Sed sobrios implica, como él mismo lo ha referido, pues centrar toda nuestra atención, todo nuestro potencial en discernir nuestra propia realidad histórica en la que estamos viviendo y tener sumo cuidado con respecto a lo que somos y a lo que hacemos, en congruencia con lo que Él nos ha encomendado como hijos de Dios, como iglesia. Así que, hermanos, yo completaría este mensaje con este texto. Me gustaría mencionarlo, que también apoya o refuerza lo que Él nos ha venido a enseñar. Dice en Efesios 6, capítulo 6, versículo 18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De ahí que el orar sin cesar, particularmente en este contexto de vida que hoy nos toca vivir, con todos estos problemas de salud, de inseguridad, de falta de fe, de desesperanza, pues seguramente requiere de que todos no perdamos de vista y no olvidemos llevar siempre nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, que estemos clamando a nuestro Dios por esta realidad que nos ha tocado vivir a nosotros. Y esa es su iglesia, a la que está llamada a interceder por este mundo y por todos aquellos que aún no conocen al Señor. Así que, hermanos, pues gracias a nuestro hermano Hugo, y espero que también, como a mí, haya sido para ustedes también de edificación este mensaje. Vamos a pasar a un punto importante previo a terminar, que es el de los anuncios, hermanos. Quiero recordarles que no olviden
el próximo culto estaremos nuevamente por este medio hasta que no nos reincorporemos de manera presencial a desarrollar este culto. Pues vamos a estarnos presentando a través de este medio. Espero que tanto usted como su familia pues puedan invitar a otros a estar atentos a este espacio que tiene como única finalidad honrar a nuestro Dios y comunicar su evangelio de paz. Por otro lado, quiero recordarles y pedirles, hermanos, que no dejemos de orar pues por la Iglesia Universal, por la iglesia local, esta iglesia unida, de la que sabemos, pues tanto sus miembros como aquellos que nos han visitado, pues tienen necesidades y han expresado también peticiones de oración. Entonces, quiero recordarles que pues ustedes en su casa puedan seguir orando por cada una de ellas, incluso en el WhatsApp de esta iglesia podemos encontrar algunas peticiones ya precisadas que los invito a que las consulten y puedan ustedes ponerlas en oración al Señor. Quiero también pedirles oración especial, no solamente por nuestras autoridades y nuestras leyes que tanto necesitan del Espíritu de Dios para que se obre con equidad, con justicia en sus determinaciones, sino también por aquellas iglesias hermanas. Quiero ponerlas también ante ustedes y ante el Señor, para que el Señor pueda bendecirles donde quiera que se predica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos iglesias que están constituidas por hermanos que no conocemos, lo sabemos, y es la iglesia de Cristo, ¿sí? El Señor está moviéndose en diferentes lugares, en Zapopan, en Guadalajara, Tlaquepaque, en esta zona metropolitana, en El Salto particularmente, hermanos, en donde pues vemos que cada día la violencia se ha recrudecido y particularmente hay hermanos que han estado sufriendo la inseguridad y la violencia de los crímenes que se vienen cometiendo últimamente. Así que, hermanos, pedimos que no olviden y no dejen de orar por nuestras iglesias hermanas que compartimos una misma fe, un mismo amor, un mismo espíritu. Y aun cuando no seamos de la misma denominación, les amamos y también les ponemos en oración. Por último, pues recordarles este texto que acabo de leer, ya que creo que nos recuerda el valor de la oración, del capítulo 6, versículo 18 de Efesios. No olvide, hermano, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y los santos somos todos aquellos que constituimos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Así que, gracias, hermanos, por este tiempo. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos has dado, Señor. En tus manos ponemos las necesidades de esta tu iglesia, Señor, espiritual, por la cual tú veniste a morir, y sabemos que pues tú estás día a día consolando, confortando y fortaleciendo a cada uno de los que te amamos. Y por ello es que en este momento agradecemos por la oportunidad que nos diste de alabarte, glorificarte, de reflexionar sobre tu palabra, Señor, sobre nuestra vida y nuestra misión como iglesia. Te pedimos bendición especial por esta iglesia local y también por aquellos hermanos que están sufriendo y padeciendo violencia, Señor, por causas del crimen, por causa de la maldad que está enquistada, Señor, en la humanidad, en el corazón del hombre. Pedimos, Señor, que nos des los medios y los recursos para poder llevar este evangelio de paz a aquellos que no te conocen, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad cada día, a dar ejemplo, Señor, con nuestra vida y con nuestra fe, que comportamos en amor, Señor, a los de casa y a los de fuera de casa, tu evangelio de paz, porque sabemos que esto es lo que te agrada, que te conozcan a ti, a nuestro único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a morir por nosotros. Despídenos, Señor, de este momento, mas no de tu presencia, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día con sus familias.
Bendiciones y amén.